Tenemos un tema que tiene su enlace, desde luego, con la última lección de la santificación, acerca de la cual había una pregunta de José Luis. ¿La vas a hacer o...? Si te sobra tiempo, no. Nunca sobra tiempo, porque tiempo lo tenemos todo, ni sobra ni falta. O sea que hablaste de unos poetas en los cuales discernían una serie de cosas. No, sino que en su poesía ellos han advertido que el hombre recibe mensajes de lo trascendente, de la eternidad, de la muerte, esto es lo que yo dije. Yo quería preguntarte la conjunción del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Porque yo siempre he encontrado un problema en cuanto a cómo conjuntar estos dos espíritus dentro de una sola persona. Mira, no es un problema, yo entiendo que es un misterio. ¿Cuál es la forma operativa del Espíritu de Dios para llegar a remover los pozos últimos de nuestro espíritu? ¿De qué se vale? ¿De qué utiliza? ¿No? Nosotros sabemos ya por una cosa ya de una información muy buena que tenemos de parte del Señor, que hay espíritus administradores que actúan a favor, por lo menos, de los creyentes, es seguro, ¿no? Y lo cual quiere decir que hay, por decirlo así, hay agentes que operan cerca de nosotros de parte de Dios. Esto es lo que tenemos en la Biblia. Ahora, la manera como el Espíritu de Dios opera, el punto de contacto operativo de Dios con el Espíritu del hombre, pues no lo sabemos. Es Él. ¿Cómo tiene acceso a esta parte tan íntima del ser y del hombre? Y te puedo preguntar igual, ¿y cómo tiene acceso Satanás? También, ¿sabes? ¿Qué manera tiene de entrar? Entra por nuestra cloaca o por nuestra buhardilla, no lo sé por dónde entra, ¿no? ¿Entiendes? Pero penetra nuestra intimidad. Gratuitamente, inesperadamente, igualmente nos viene un pensamiento bueno como una falacia, como un pensamiento malo. ¿Por dónde vienen estas cosas? ¿Cuáles son las vías de acceso? Un misterio, ¿no? Queda sin contestar esto. Bueno, la santificación, aunque la pasamos deprisa, vimos que había un hecho posicional, hay una declaración teológica que reclama la fe teológica también, de creer que así es, resucitados en Cristo, santificados en Él es hecho por nosotros todo esto y nosotros lo somos en Él. Todo esto es posicional, pero luego hay una santificación práctica que se manifiesta, toma cuerpo y forma carácter incluso del creyente de una manera práctica. Es una cosa ya de cada día, el apartamiento de la identidad del creyente para la finalidad suprema que Dios le ha hecho ser lo que es, ser hombre y ser creyente, es decir, haber recuperado la identidad que con el pecado había perdido, la ha reencontrado en Cristo, y de una manera, aún estando en la carne, que ahora lo veremos, y de una cierta manera, pues la encuentra en sí mismo, en la medida en que él es obediente a la palabra de Dios, que se produce el fenómeno de la obediencia. Supimos también que la base de todo esto era la cruz y la resurrección, y luego que hay una escala para seguir la santificación práctica, ¿no? Como es la consideración, la contemplación del Señor, ¿no? De la gloria del Señor, el estudio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y luego
luego también esta separación práctica del mundo. Citamos aquellos versículos de 1 Corintios o de 2 Corintios. Salid de en medio de ellos, allí el capítulo 6 de 2 Corintios. Salid de en medio de ellos. Hay un momento en que hay una acción concreta que consiste incluso en un desplazamiento físico, de un lugar a otro. Salid de en medio de ellos. Huye los deseos juveniles. Tú huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la paz. Y explicamos cómo al mismo tiempo que se inicia un movimiento, con un solo movimiento se realizan dos cosas. Te alejas, te separas de lo malo y te afirmas en lo bueno. Es decir, que la santificación entonces se perfila no solamente en el apartamiento del mal, en la separación del mal, sino en la afirmación en el bien. Que lo cual quiere decir que tu carácter se afirma. Bueno, está también la oración, está la diligencia por parte del creyente. Es muy interesante, por ejemplo, cuando se habla aquí de este versículo de Judas, que para que por lo menos rematemos un poquito lo del otro día, como dice así en el versículo 20, aquí se cita el 20, no, pero yo pongo el 20 y el 21 juntos. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, daros cuenta que aquí la fe recibe un calificativo superlativo. Podría ser vuestra santa fe, ¿no? Pero santísima fe. Santísima fe. Edificados sobre vuestra santísima fe. Es decir, que la fe, una vez dada a los santos, que es a la que se refiere Judas en estos primeros versículos, en el versículo 3, habla la fe, una vez dada a los santos, es el contenido doctrinal, el patrimonio de la revelación de Dios dada a los creyentes. Cuando Dios la ha dado es que ya la tenemos, está en nuestra mano, en forma está plasmada en hojas, en tinta, pero es un patrimonio que tenemos, ¿no? Y entonces dice aquí, pero vosotros, amado, en contraste con todo lo que acaba de decir de los que no tienen el Espíritu, edificando sobre vuestra santísima fe. Es decir, que la misma fe ya tiene una oriundez de santidad superlativa. ¿Por qué? Porque la fe está formada sobre la base, esta fe, esta declaración tremenda, este patrimonio, está fundamentado en la palabra. Y la palabra, algunas veces lo he dicho, ¿no? Es una maravilla eterna. La palabra de Dios es eterna, pero la misma palabra por la que recibimos la palabra de Dios, las mismas formas, todo esto, es una cosa tremenda, es la única cosa que no ha sido creada. La palabra, el sentido de comunicación, y aquí dice, entonces, edificados sobre vuestra santísima fe, sobre esta procedencia, orando en el Espíritu Santo, ¿veis? Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En estos dos versículos hay una gran declaración. Pero esto me gusta no quedarme solo con Judas 20 en cuanto a la idea de la oración, sino que la oración es buena para la santidad del creyente, pero habida cuenta de la trayectoria que tiene, sobre la base de una revelación hasta llegar a la misma vida eterna. Y un gran apuntamiento, que es el que quería destacar. En estos dos versículos, y operando en relación con el asentamiento del creyente en la fe y proyectado hacia la vida eterna, está la Santísima Trinidad. Están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí completamente abocados de lleno, al lado del creyente, para afirmarle en la santísima fe y proyectado hacia la vida eterna. Son cosas que son dos versículos que cuántas veces los hemos leído y nos hemos deslizado por encima, ¿no? Y es tremendo. Y bueno, viene la santificación en los escritos de Juan. Pues bueno, es todo un tratado, claro, la santificación en Juan. Estas precisiones que hace él, que llega un momento en decir, mira una cosa, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algún ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se notan la separación de bloques, la situación posicional, y luego la misma entidad. ¿Lo que hay en el mundo qué es? Pues la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, los deseos mal informados. Bueno, pues esto es del mundo y no es del Padre. Es como hay una separación de bloques, de tal manera que la mente se clarifica. Y luego también la meta de la santificación dijimos que era el tribunal de Cristo, ¿no? Y en el tribunal de Cristo llegamos a decir finalmente allí es el día que más tememos y el día que más deseamos, porque es el día en que las cosas que realmente no son ni han sido en nosotros ni deben ser sufrirán aquella prueba tremenda, ¿no? Que se tiene que manifestar que nanay, que no era esto, como dijera alguna vez el famoso Ortega en las Cortes, no es eso, pues alguien nos lo dirá a nosotros y dirá, no Juan, no era eso, y yo diré, pues Señor, es verdad, no era eso. Pero entonces ya pasaré a ser, después de pasar esta tremenda realidad de humillación y de reconocimiento, tendré la gloria de encontrarme finalmente a mí mismo y ser el que tenía que ser de una vez para siempre ya, conocer ya verdaderamente a Juan Solé, como dije el otro día, conocerle de verdad. Así que yo creo que esto es muy bueno. Y hoy tenemos aquí la cuestión de la carne y del espíritu. Este es nuestro estudio de hoy, ¿no? Y esto forma parte de todo este grupo de contrastes que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley y de la gracia, cuando se habla de las obras y la fe, la carne y el espíritu, y la luz y las tinieblas, y todos estos contrastes que no son directos. Ahora bien, algunas cosas se nos formulan, como por ejemplo aquí, que se tiene que explicar los distintos significados que tiene en la palabra de Dios la palabra carne, ¿no? Que tiene connotaciones distintas, unas son literales y otras son únicamente expresivas de una realidad que va implícita en la idea de carne. Por ejemplo, aquí se habla de una serie de versículos en las que es literal, carne como sustancia del cuerpo humano. Pues es esto, no. Y aquí no hay implicaciones morales. Esta carne ni es buena ni es mala, no, es el cuerpo, nada más. Y a estos efectos, por ejemplo, tenemos aquí uno de los versículos citados, es Gálatas 2:20, ¿no? Bueno, dice, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es una declaración espiritual de alto nivel, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pero esta expresión en la carne es lo que vivo en mi humanidad, en mi realidad humana. Claro, porque luego dirá el mismo apóstol Pablo, en otro texto dirá, pero los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, Señor, ¿cómo lo entendemos esto? Hombre, hay que mirar el contexto. No vivo yo, vive Cristo en mí. Esto es el reconocimiento es una declaración espiritual de alta conciencia, ¿no? Y vive Cristo en mí. Y aún lo que ahora vivo en mi carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, luego ya llega a las otras. Luego también significa
el hombre o la humanidad, ¿no? Esta declaración, ya que el verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Ahora él fue sin pecado, fue una humanidad perfecta, ideal, fue la restauración de Dios en cuanto a lo que él quería que fuera el hombre. Y allí tenemos al hombre por excelencia, ¿no? En la declaración doctrinal de aquel himno de primera de Timoteo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ¿no? Es decir, Dios ha sido manifestado en hombre, en humanidad. Es nacido de mujer, nos dirá en otro lugar con una expresión directa y hermosa, desde luego. Ahora, yo creo que el punto que tiene que ver con nuestro título de la carne y el espíritu es aquí cuando representa a la humanidad y todo lo que de la humanidad se contrasta con Dios. Se contrasta con Dios y hasta después ya se amplía hacia lo que se opone a Dios, ¿no? Así, por ejemplo, la declaración de Isaías que nos ponen aquí: toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba que sopla el sol, el viento y el sol, y se cae la hierba y se seca la flor, etcétera, ¿no? Es una expresión metafórica, pero la carne, todo lo humano, es hierba, ¿no? En contradicción con el espíritu, ¿no? Luego también, cuando esta expresión del Señor a Pedro: no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea que aquí carne y sangre no es que tengan una connotación mala, sino que sencillamente está contrastado con Dios. La revelación de Dios no tiene ninguna posibilidad de desmerecerse. Ha dicho que Jesús es el Cristo y esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de Cristo que a veces que se puede producir según la carne. No según la carne en el sentido peyorativo de la palabra, en el sentido de oposición a Dios. Y pensad que es mucha la gente que tiene un concepto de Cristo solo según la carne. Y claro, el concepto en sí no es malo, pero las consecuencias sí que son malas. Porque si se llegan a conformar con este concepto que tienen de Cristo, nunca verán al Cristo Salvador y al Cristo Redentor y al Cordero que expía, que es ofrecido en sustitución. No verán nunca nada de esto. Le ven muy bueno, le ven ejemplar, vale la pena morir para hacer todas las cosas que él dijo en cuanto a perdonarse, y se sacan una cantidad de consecuencias morales que no son malas, pero se sigue teniendo. Y por eso llega un momento Pablo, cuando en una de las ocasiones que va a hacer unas de estas declaraciones de alta solemnidad, que dice, bueno, de manera que vamos a ver si nos entendemos, dice Pablo, de aquí en adelante, dice, nada conocemos ya según la carne. Según este principio, hombre, si tenemos una revelación superior, ¿por qué nos hemos de limitar a las estrecheces de un concepto carnal de la vida que siempre tiene la limitación del tiempo y la insuficiencia de los medios? Y empero, más, dice Pablo, y si a Cristo hemos conocido según la carne, empero ahora no nos interesa ya tampoco. Pero ahora no le conocemos. Según esta apreciación de la carne, es decir, de lo meramente humano, sin que necesariamente sea opuesto a Dios. Porque luego ya viene la otra parte en el que sí, ¿no? Luego ya viene, es derivación natural de este último párrafo, donde se ve que la carne es todo cuando proviene de la naturaleza caída del hombre. Ya no es la carne así en su insuficiencia, en su limitación. Ya es la carne que actúa como un principio activo a su favor, el yo, que actúa desde la posición carnal y está oponiéndose a Dios. Y dice, bueno, tú quieres esto, pero es que yo también tengo mi corazoncito, y pienso como quiero y hago lo que me da la gana y tiro adelante. Bueno, claro, esta carne
ya es la contraposición de andar en el espíritu. También lo es la otra, también lo es la otra. Por esto Pablo, antes de llegar a aquel momento cuando dice, bueno, y todo esto proviene de Dios, y Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros, cuando él está haciendo, antes de entrar en esta declaración, dice, bueno, de manera que, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. De ahora en adelante, según la carne, no queremos conocer nada. Aún, si al mismo Cristo conocimos según la carne, pero ahora no le conocemos, no nos interesa. No es por ahí por donde van las cosas. Yo creo que esto puede aclararnos muy bien que las cosas, como dijimos el primer día que tuvimos la primera lección ya, que las cosas espirituales y las cosas del espíritu se han de examinar espiritualmente. Incluso la misma carne se tiene que examinar espiritualmente, la misma consideración del cuerpo de la persona, tanto en el sentido positivo y bueno, como en el sentido examinativo de lo malo y de las tendencias de la carne en sus deseos pecaminosos, tienen que ser examinadas desde la plataforma clara del espíritu, iluminado por la revelación de Dios. O sea que el espíritu es el que todo lo escudriña, todo. El espíritu todo lo puede penetrar. Ahora, la mera información carnal, pues deja al espíritu en pañales y por ahí no vamos a ningún sitio. Ni aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora no le conocemos, no interesa. Bueno, luego hay toda esta serie de enseñanzas bíblicas sobre la carne, ¿no? Que esta inutilidad está afectada a la carne. Yo siempre he dicho que hay una transmisión genética del pecado. Algo pasa de un ser a otro, ¿verdad? Al nacer un nuevo ser humano por la conjunción, ¿verdad?, de unos padres, allí se traspasa algo que viene desde el principio. He aquí que yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquella declaración del Salmo 51 me parece de las más grandes que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al propio examen de la personalidad y de la oriundez de esta frustración que constituye para todos el pecado. Y es que en pecado me concibió mi madre. Hay una cosa genética aquí. Y fijaros bien, incluso de esta realidad primera y en el mismo arranque no me alcanza incluso culpabilidad. Estoy afectado de una realidad trágica, pero de la que no soy culpable. Por esto que la declaración de Pablo en Romanos 5, del 12 en adelante, pues supone una liberación del concepto. ¿Y qué pasa entonces con este niño que, estando afectado por el pecado, no es culpable del pecado? No tiene culpa. Tiene culpa, la culpa que tiene asociada a la raza. Pero de esta culpa solamente se irá asociando a medida que va siendo mayor, cuando ya él desarrollará el pecado y lo desarrollará conscientemente. Y será el responsable ante su propia conciencia, que también la tiene en el momento de nacer, y es luz de Dios, y tendrá que responder de esto. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero aquí está, que luego viene, en maldad he sido formado. No solamente me concibió mi madre en pecado, sino que luego he sido formado en maldad. Ya el desarrollo, mi crecimiento, ya está condicionado por todo un ámbito humano en el que todo es proclive hacia la carne, no hacia el espíritu, es decir, que todo está en maldad he sido formado. Ahora bien, aquí hay la solución dada aquí, ¿no? Si lo que nació mal, pues que vuelva a nacer. Y si vuelve a nacer y vuelve a nacer bien, pues ya tenemos lo que queríamos. El nuevo nacimiento es la gran solución, ¿no? Ahora, la desobediencia y el pecado del hombre, pues resulta que
El hombre está bajo condenación, está esto afirmado una y otra vez, y lo tenemos en esta declaración que aquí se cita de Génesis 3, y llega también a la culminación de Romanos 8, en 7 y 8, y tenemos todas estas afirmaciones, ¿verdad? Que lo mejor de esta carne, que está afectada por el pecado, lo mejor de los hombres, dice el Señor Jesucristo, es abominación delante de Dios. Es abominación. Está todo de alguna manera, de lejos o de cerca, está afectado por el pecado. Todo. Incluso en el mismo hecho de que no es perenne, de que perece. Las cosas que perecen, las cosas que pasan, que dejan de ser. Así pues, lo que la gente entiende como bonito, como bueno, que dice aquí, todas estas justificaciones que el hombre puede hacerse dentro de un entramado moral, el hombre moralista, que llega a formarse una moral sui generis, y no precisamente una moral mala, puede ser una moral buena, que ojalá algunos de los preceptos morales, digamos, surgidos del humanismo más radical que queráis, hoy se fueran tenido en cuenta. Pues no se matarían aquí, no habría los asesinatos del terrorismo y todo esto, ¿no? Pues, por favor, que no es que sea necesariamente malo. Pero es abominación en tanto que el mismo hombre que lo proyecta tampoco tiene capacidad, y está demostrado, para hacerlo prevalecer. Es decir, que hasta incluso la misma moral humana viene a volverse contra el hombre. Pues dice, hombre, pues si tú dices que esto es bueno, ¿por qué no vives conforme a esta moral tuya? Bueno, aquí la cosa que viene ahora sí que es la que creo que es la que más interesa, ¿verdad? Esto que habla ahora de la carne después de la conversión. Y luego, ¿qué se hace con el viejo hombre? Porque si ha nacido de nuevo, pues ya soy un nuevo hombre. Y es verdad que soy un nuevo hombre en Cristo, pero ¿y qué has hecho del viejo? Yo, ahora que un hermano me regaló la colección completa antigua del Camino, y un día la ojeaba, ya no me acordaba que escribí un artículo una vez en el Camino, pero hace de esto lo menos 31, 32 años, en la que yo le escribí al viejo hombre. Yo le escribía a mi viejo hombre, le cantaba la caña, ¿no? Le leía la cartilla y me hizo mucha gracia ahora leerla otra vez, cuando soy muy mayor, ¿no? Pero eso es, ¿qué hacemos con el viejo hombre? Y allí le decía, chico, te tengo que soportar, pero créeme que me da mucha rabia, ¿no? Te tengo que soportar, ¿no? ¿Y qué hago con el viejo hombre? Pues la carne no se mejora después de la condición, de la conversión. Sigue siendo, como dice don Ernesto, sigue siendo tan fea y tan intratable como después de 50 años de vida cristiana, como lo era al principio. La carne es carne. Y es la tendencia continua de desobediencia, de apartamiento de Dios, la proclividad de la carne es esta. Ahora, lo que dice aquí muy bien, y nos vamos al gran tema de Romanos 8:3, ¿qué pudo hacer Dios con la carne? Pues lo que hizo en Cristo, ¿no? Lo que era imposible a la ley. Y hasta podríamos añadir, para dar un poquito de opción al humanismo, ¿no? Y a la moral humana. Lo que era imposible a la ley y a la moral humana, si queréis, por cuanto era débil por la carne. Porque la condición de la carne es esa. Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne, pero no de carne de pecado. Es decir, en semejanza de carne de pecado. Carne propia, para asimilar también el pecado. Lo envió en esta condición. Dice, condenó al pecado en la carne. ¿Pero en la carne de quién? ¿En la humanidad de quién? No se le puede pedir.
Dios condenó el pecado en la carne, pero la carne, la humanidad de su Hijo. ¿Por qué? Porque para nosotros, tanto por la ley como desde el estamento moral, que ya ha analizado en los 3 primeros capítulos también el apóstol Pablo, era imposible, por la debilidad, ¿no? Ahora, el viejo hombre no desaparece en el momento de la conversión, ni en ningún momento de bendición espiritual posterior, ¿verdad? Pero Dios ha provisto los medios para que esté en sujeción y para que el creyente vive y ande no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A mí me gusta mucho que aquí se nos recuerde lo que constituía un concepto vital muy importante del apóstol Pablo, y es la vida como andadura, la vida como andadura. O sea que no, antes que Antonio Machado que se hace camino al andar, ya había hablado Pablo de esto, ¿no? La vida como andadura. Él tenía no solamente aquí en Romanos, que no andéis conforme a la carne, sino andad conforme al Espíritu, y no satisfagáis a la carne en sus insistentes deseos, sino que allí, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, cuando les dice, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego mando y requiero de cada uno de vosotros que no andéis como los demás gentiles, que andan en la vaciedad de sus sentidos, es decir, en la vaciedad de sus conceptos carnales. Andad en el Espíritu, y insiste una y otra vez en la vida como andadura. La vida como un desplazamiento en el que un paso sigue al otro y antecede al que viene, que hay una sucesión de pasos y que hay que marcar el paso de la santidad, que es el paso de la preservación, el paso que hasta incluso huye de todas estas cosas, como antes hemos dicho, y sigue la justicia, ¿veis? Es un desplazamiento continuo, es un tránsito, es un itinerario, desde aquí hasta allí. Como meta, tenéis como fruto, como fruto la santificación, y como fin la vida eterna. ¿Os dais cuenta que hay un fruto de esta situación y el fin proyectado, vida eterna, santificación y vida eterna? No se disasocian, pero el concepto de vida como andadura. Así yo creo que esto es también muy interesante. Ahora, estas obras de la carne, que ya estáis llegando, ¿no? También en Gálatas ya las habéis estudiado hoy, pues ya veis, aquí dice la terrible lista de Gálatas 5, la terrible lista. Y desde luego que es así de terrible. Y fijaros bien, es terrible porque por un lado hay todo lo malo, lo más violento, lo más cruel, pero también hay estos elementos. Que claro, en nuestras asambleas no hay terrorismo, aún no ha venido aquí ningún pentecostal con una metralleta a matarnos a nosotros, ¿no? Y no ponemos un paquete de goma 2 en ninguna iglesia carismática o cosas así, no pasa nada de las iglesias de esto, ¿verdad? Pero, ojo, sí, bueno, nos reímos porque no andamos con metralletas y con goma 2, pero hay celos. Y hay iras, y hay contiendas, y hay una manera de despreciar. Bueno, yo creo que son carismáticos. Hay una manera de que esto, cuidado, que esto no hace tanto ruido como la goma 2, pero hace tanto daño. También destruye, también disuelve. No será tan fulminante como la ráfaga de la metralleta, pero también mata vocaciones, mata testimonios, mata muchas cosas. O sea que es trágico porque nos alcanza a nosotros no la totalidad de las obras de la carne, pero basta que nos alcance una para que sintamos los tremendos efectos que tiene en cada uno de nosotros personalmente y colectivamente en la comunidad cristiana. O sea que
Fijaros bien aquí a qué punto llegamos, o tendríamos que llegar, de sensibilidad, de cuidado, de ver que al final de cuentas, por muchos motivos que tuviéramos, incluso de concepto teológico, para decir que unos tales hermanos van mal y están equivocados, que una cosa es llegar a la conclusión del grado de error y de equivocación que hay en ellos, y una cosa es el tipo de desprecio personal que podemos sentir hacia ellos. Porque esto, a quien no lesiona es a ellos, es a nosotros mismos. Lo primero que destruye es a uno mismo. Cuando yo estoy con ira o con desprecio hacia otro, yo soy todo lo que soy, menos mi ira, menos mi desprecio, menos mis celos, menos mi contención, menos mi resentimiento, menos mi envidia. ¿Entendéis? Soy todo lo que soy, menos esto. Es decir, que siempre seré menos de lo que soy. ¿Por qué? Porque los frutos de la carne, que están connaturalizados con el pecado, lo único que hacen es destruir vida, destruir testimonio, ¿no? Así que las obras de la carne aquí en Gálatas 5, hoy que los veis, incluyen no solo los pecados escandalosos, ¿no?, sino también estos pecadillos que parece que no tengan tanta importancia, pero que se manifiestan con harta frecuencia en el seno de la familia de Dios. Y me gusta la cita que pone aquí don Ernesto, ¿no?, de 1 Corintios 3, que dice, bueno, yo cuando os convertisteis, yo os di, os alimenté y tal, y después os di a beber leche, pero viandas no. Dice, entonces no podíais, pero es que ahora tampoco podéis. Dice, porque teniendo entre vosotros celos, iras y contiendas, ¿no sois carnales? ¿Os imagináis el efecto de una iglesia que reciba una carta así, tan cualificada, y diga, ¿no sois carnales? Y nos miremos unos a otros y digamos, pues sí. Hombre, ¿y qué? ¿Y está bien que seamos carnales a estas alturas? ¿Qué debierais de ser ya? Debierais ser adultos, hombre, debierais ser ya, y aún somos carnales. Pues sí, es muy delicado esto, ¿no? Ahora, aquí pone lo antagónico de que llegaréis hoy también en esta definición en Gálatas 5 de la carne y del espíritu, ¿no? Esta lucha, la carne codicia contra el espíritu contra la carne, ¿no? Y luego también está la victoria sobre la carne. Y en primer lugar tenemos aquí las definiciones también aquí posicionales, podríamos decir. Esto tiene que ver con la santidad posicional, ¿no? ¿Cómo el creyente expresa en su bautismo? Pues sí, Señor, murió con Cristo al creer en Él en cuanto a la vieja naturaleza, y volvió a vivir en la potencia de la resurrección de Cristo. El creyente cree esto y se posiciona con esta realidad de Cristo. Murió y resucitó. El viejo hombre muere, nace el nuevo hombre. A mí me gusta mucho cuando aquella expresión es Efesios, ¿no?, cuando dice el nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4, ¿no? Sí. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la realidad posicional que nos ha de inducir a la realidad práctica. Debe considerar, el otro día hablamos de lo que hay que considerar, este gran hecho en su vida diaria al percibir los embates de la carne, rindiéndose a la voluntad de Dios. Pero daros cuenta que no se trata de un proyecto de un día, que uno se pone así, como quien dice, heroico, pone así, aquí quiero ser santo, y quiero... No se trata de una cosa, es un vivir de cada día, es andar, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No andéis como los demás gentiles que viven en la vaciedad de su tendencia carnal. Vivid en el Espíritu, vivid en la tensión de que Dios está en el cielo y está en el trono,
y de que yo soy de Él y le pertenezco, y que me ha dado un nuevo concepto, una nueva mente, una nueva manera de vivir. Consideraos vosotros muertos en cuanto a la carne, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Consideraos. Uno dirá, bueno, esto es como quien dice un lavado de coco hacia una autosugestión. Pues de verdad, yo no digo que sea un lavado de coco, ni mucho menos, pero ojo con decir que no pueda ser una valoración de la capacidad autosugestiva, porque al final de cuentas la sugestión y la sugestión propia no deja de ser un mecanismo psíquico que Dios pone a nuestra disposición para que lleguemos a la afirmación convictiva de aquello que Él nos ha dicho. Así que yo no me alarmo para que estas cosas puedan tener un elemento de autosugestivo. Para mí no es malo. Es una facultad más que podemos utilizar para esto. Por eso dice, consideraos vosotros mismos. Mira, fíjate qué cosa te voy a decir, dice Pablo. Considérate como vivo de entre los muertos. Toma. Y es autosugestión, ¿no? Considerarse como vivo de entre los muertos, cuando en realidad lo que pasa es que de entre estos muertos resulta que están vivos. Bueno, no es que se trata de estar vivo para Dios, vivo para Dios, no para la carne, no para. Así que el hecho de la consideración es ya pasar lo posicional a la beligerancia práctica, a la lucha de cada día. Es cada día que hay que bajar y hay que bregar a la arena, incluso desde el punto de vista del esfuerzo humano natural, es cada día que hay que ir a trabajar y cada día que hay que hacer frente a las realidades que tienes delante. Yo son muchos los días que el general repertorio de cosas y de compromisos que tengo que cumplir dentro del ámbito de la obra me gustan ni me satisfacen. Casi diría la mayor parte de días esquivaría las cosas que tengo por delante que hacer, ¿no? Pero es que hay que salir a la arena y hay que hacerlas las cosas y hay que. Es en este sentido que la posición de todo lo que soy en Cristo luego forma parte de la beligerancia diaria que tengo, ¿no? Claro, ¿esto qué supone entonces? Esto supone que la voluntad del creyente está sintiendo el gozo y la alegría de someterse a la voluntad de aquel que lo ha creado. Es decir, que va encontrando la idoneidad de su vida y va encontrando gusto en esto. Y en este gusto el Espíritu puede trabajar en nosotros con amplitud, sin contristarse, sin apagarse. Puede desplegar toda su magnífica actividad cerca de nosotros mismos, reactivando constantemente, ¿verdad? Según la señal aquella del aceite, en el famoso libro del peregrino, ¿no? Echando continuamente aceite para que no disminuya el fuego hermoso, ¿no? Ahora bien, como dice aquí en esta nota final, lo dicho en los apartados exteriores no excusa la diligencia, que es lo que acabo de hablar ahora, y me gusta que cita estas palabras del apóstol Pedro, que como tienen un eslogan, chico, que uno dice, yo me apunto aquí, y hay que leerse toda la escala, ¿no? Dice como a todos los que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa y todo esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas de su divina potencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, casi nada, ¿no? Y ahí va todo. Dice entonces, vosotros también, el cuadro general de Dios es este, pero ahora vosotros, tú, Pedro, tú, David, tú, José Luis, tú, Marisa, uno por uno ya, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, toda diligencia, es decir, esto equivale mucho a
aquella solicitud de que nos habla también, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu no vinculada al Padre. Esta solicitud equivale a decir puestos por entero en movimiento. Puestos por entero en movimiento. Vosotros también, puestos por entero en movimiento por esto mismo, añadid, dejad la natural continuidad de añadir a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así hay una escala. Por favor, una escala que no puede menospreciarse ningún peldaño, no se puede quitar ni un peldaño. Tienen que estar todos en esta escala, no puede haber ningún grado aquí que falte. Está el afecto fraternal y está el amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, abundan, son corrientes para vosotros, no son ocasionales, es lo normal. Yo por esto algunas veces, y me alegro, y nos hemos de alegrar, cada vez que se produce a lo mejor un retiro y todo esto, y a lo mejor te viene un joven y dice, este retiro para mí ha sido tremendo. Uy, lo que le ha pasado con este retiro, ¿por qué? Porque, nos hemos de alegrar porque si realmente estaba muy frío y muy apagado y el retiro le ha servido para calentarlo un poco en el espíritu, pues alabado sea Dios, ¿no? Pero fijaros bien que la norma, la cosa no es que una vez un retiro estallemos allí en una, que os diré, una exaltación tremenda no, es que si en vosotros hay estas cosas, las hay habitualmente, y además abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el que no tiene estas cosas es como si fuera miope, aquí dice que es ciego, pero la palabra de Dios dice, es miope, dice el original, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado que hay un pasado que le garantiza que lo que pasó el primer día puede pasar el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y que la vida esta es para, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Procurad hacer firmes. Hay una procura. Hay un cuidado. Por favor, es que no vamos a vivir descuidados. Hay una procura. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Toma. Por esto digo que es un eslogan que es tremendamente succionador. Uno dice, pues yo me apunto, yo quiero esto, quiero caer más. Hombre, pues aquí tienes la escala. Viviendo de esta manera no caeréis jamás. Y acordaos que entendimos el otro día cuando considerábamos en Primera de Juan 5:18 en adelante, cómo se trata sobre todo de que el pecado no llegue a ser normativo en nosotros. Puede haber una ocasión en la que se conjugan unas situaciones concretas, exógenas, fuera de nosotros, con unas situaciones interiores, por ejemplo, un momento propio de nuestro temperamento, por ejemplo, asociado a una dificultad exterior, más otra pequeña incidencia de cualquier orden, y pueden producir una situación de pecado. Por ejemplo, de una ira tremenda, ¿no? Y verás, tener ira es fruto de la carne, es pecado, me aleja de la comunión con Dios y de la comunión con mis hermanos. Como he dicho antes, cuando yo me airo, soy yo menos mi ira, ¿no? Por lo tanto, ya pecado, ya está, ya es que no salgo de pecado, bueno, alto. Es que lo que no tiene que ser es que la ira ahora sea la normativa en tu vida. Y te pases la vida pegando puñetazos en las mesas y contestando mal a todos los hermanos y a todas las personas. Y no, hombre, no, alto. Has tenido un momento de incidencia que sea alto, pero que esto no sea normativo. Haciendo estas cosas no caeréis jamás en esta vida normativa del pecado. El maligno no le agarra. ¿Sabéis cuando estuvimos explicando aquello del clinch, no? Como los boxeadores que se agarran, ¿no? El clinch aquel, el maligno no le agarra.
no llega a imposibilitar sus brazos, a inmovilizarlo. Hay una capacidad de deshacerse de esta presión del pecado. Nosotros también, dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, ¿veis? Es que hay peso de pecado que se engancha y que uno tiene que decir, hombre, no lo quiero. Claro que se pega, pero como a las rémoras que se ponen en las quillas, ¿no? Toda la rémora náutica, ¿no? Llega un momento en que hay que limpiar los fondos. Lo normativo no es ir cargado de fondos de rémora, ¿no? O sea, hay que quitar todo aquello para que la quilla corte bien y vaya adelante, ¿no? Es decir, que todo apunta hacia este sentido. Bueno, como yo supongo que tendremos ocasiones más adelante en el estudio de Marcos, iba a hablar también sobre el problema de la tentación, pero lo dejo porque la hora ya es ahora. No queda tiempo para preguntas, nada más que unos minutos, pero hay victoria sobre la carne también, ¿no? Hay. Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, incluida la tentación, incluida el continuo asalto de la carnalidad, pero confiad. Yo he vencido, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la garantía de vuestra victoria. ¿Que os apuntáis a eso de Pedro? De que se apunte y yo hago la lista y adelante. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Añadir a vuestra fe conocimiento, ¿no? Sí. Sin embargo, la fe viene por el conocer. La fe está como al revés. No, pero es conocer más. Pablo, fíjate bien, cuando está escribiendo Colosenses, aún dice a fin de conocerle. El conocimiento, la vida del creyente, bueno, no me engancho ahora con esto porque me enrollaría, pero fíjate bien, nosotros todos, mirando, dice 2 de Corintios 4, ¿no? Nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu del Señor. Como por el mismo Espíritu del Señor. Es una transformación que va de gloria en gloria. La progresión de la vida cristiana, esta andadura de la que antes hemos dicho, irán de poder en poder, de fe en fe, de gloria en gloria. Son expresiones clarísimas que demuestran que hay una progresión. Se añade más a lo mucho. Se empieza añadiendo un poco a lo poco, cuando lo poco se respeta y se vive. Pero después se añade más a lo mucho, de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu del Señor, ¿no? Pero hay el conocimiento germinal que permite la afirmación de la fe. Y luego hay añadir a este principio de nuestra fe germinal el conocimiento renovado siempre. Renovado, esta renovación por la palabra, por el Espíritu, esta renovación constante.